Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Juana de Arco, la joven que fue quemada en la hoguera por vestir ropa de hombre? Para comprender la historia de Juana de Arco, que vivió entre 1412 y 1431, es necesario que primero recordemos brevemente cuál era el contexto histórico en aquella época. Inglaterra y Francia llevaban casi un siglo enfrentándose en la conocida como Guerra de los 100 años, un conflicto que se originó por el control de los territorios que los monarcas ingleses habían acumulado en suelo francés desde mediados del siglo XII. La Guerra de los 100 años requeriría un vídeo completo para explicarla bien, pero lo que ahora nos importa es que cuando nació Juana de Arco, el rey francés era Carlos VI, quien sufría desórdenes mentales y era conocido con el sobrenombre de Carlos el Loco. Durante su reinado, como en muchas ocasiones no estaba en condiciones de gobernar, el poder estuvo principalmente en manos de dos grandes nobles, rivales entre ellos por hacerse con la regencia. El duque de Orleans, Luis de Valois, que era hermano del rey, y el duque de Borgoña, Juan, apodado Juan sin Miedo. En 1407, por orden de Juan sin Miedo, 15 hombres le tendieron una emboscada a Luis de Orleans en las calles de París y lo asesinaron. El hijo de este, Carlos, lo sucedió como duque de Orleans y cuando se casó en segundas nupcias con la hija del conde de Armagnac, ambas familias se unieron contra los borgoñones. De modo que cuando Juana nació, la corte francesa estaba dividida en dos grandes facciones. Por un lado, los borgoñones, que contaban con el apoyo del pueblo parisino, los gremios y los artesanos. Y por el otro lado, los Armagnac, que apoyaban a la familia real y defendían los privilegios de las clases dirigentes. Carlos de Orleans, por supuesto, había jurado vengarse por el asesinato de su padre, un crimen que Juan sin Miedo, haciendo honor a su mote, había reconocido en público y del cual incluso presumía, ya que tras la muerte de Luis de Orleans, él se había hecho con las riendas del gobierno. Pero en 1413 los Armagnac lograron hacerse con el control de París y Juan sin Miedo tuvo que abandonar la ciudad, que no pudo volver a pisar durante 5 años. Y ya se sabe, a río revuelto, ganancia de pescadores. El rey de Inglaterra, Enrique V, aprovechó el clima de guerra civil en Francia para invadir el norte del país. Como el rey francés estaba enfermo y ninguno de los 3 comandantes profesionales propuestos para dirigir la defensa del país eran nobles, los consejeros de Carlos el Loco cometieron el grave error de dejar el mando militar en manos de un triunvirato formado por el duque d'Alençon, que era un pésimo estratega, Carlos de Orleans, que era muy joven e inexperto, y Juan sin Miedo, el asesino del padre de Carlos de Orleans. Menudo ojo, ¿eh? Desoyendo los consejos de los militares de carrera que proponían hostigar a los ingleses con pequeños y veloces grupos de guerreros profesionales, en 1415 los nobles decidieron presentar batalla en Agincourt con un ejército inmenso y estático formado en su mayoría por campesinos reclutados a la fuerza. Como podéis imaginar, no hubo unidad ni competencia en las órdenes y la batalla fue un desastre total para los franceses, que pese a ser mucho más numerosos que los invasores, perdieron más de 6.000 hombres frente a poco más de un centenar de bajas inglesas. Además, el duque de Alençon murió degollado por un arquero inglés y Carlos de Orleans fue capturado y permaneció prisionero en Inglaterra durante los siguientes 25 años. En 1418, los borgoñones, ya sabéis los de Juan sin Miedo, tomaron París y asesinaron al conde de Armagnac y a unos 2.500 de sus seguidores. Uno de los hijos de Carlos el Loco, el futuro Carlos VII, heredó el título de Delfín, es decir, el de heredero al trono francés, con solo 14 años, tras las sucesivas muertes de sus 4 hermanos mayores. Y en 1419, durante una reunión que mantuvo con Juan sin Miedo para consolidar una tregua en la guerra civil que dividía a Francia, los partidarios de Armagnac asesinaron al líder de los borgoñones delante del Delfín sin que éste hiciera nada por evitarlo. ¿Y quién había organizado aquel asesinato?
¿Os acordáis de Carlos de Orleans, que estaba preso en Inglaterra tras el desastre de la batalla de Agincourt? Pues, al parecer, se las ingenió para orquestar desde su mazmorra la muerte del asesino de su padre. Sin embargo, el hijo de Juan sin Miedo, Felipe III el Bueno, culpó al Delfín del asesinato, juró vengar la muerte de su padre y firmó una alianza con los ingleses, con quienes conquistó durante la siguiente década casi la mitad del territorio francés. Ahora sí, podemos regresar con nuestra protagonista, Juana de Arco. Nació en la zona este de Francia, concretamente en Domremy, una pequeña villa del ducado de Bar. Aquel territorio aún permanecía fiel a la corona francesa, pese a estar rodeado de partidarios de los borgoñones. Se estima que Juana nació en 1412 porque en el juicio contra ella, celebrado en 1431, declaró que creía tener 19 años. Tuvo 3 hermanos y una hermana. Su padre, Jacques d'Arc, era granjero y también recaudaba los impuestos locales. Su madre, Isabel Romé, muy devota, le dio una educación religiosa desde muy pequeña y le enseñó el oficio de hilandera. Juana nunca aprendió a leer ni escribir, de manera que se cree que las escasas cartas que se han encontrado firmadas por ella fueron redactadas por otra persona. En el trazo de su firma se nota que no tenía práctica escribiendo, por lo que lo hizo despacio y dubitativa, parándose varias veces. Según afirmaría Juan en su juicio, tuvo su primera visión mística a los 13 años. Se encontraba en el jardín de su padre cuando aparecieron ante ella, en medio de una gran claridad, 3 figuras muy hermosas, las de Santa Margarita, Catalina de Alejandría y el Arcángel Miguel. Le dijeron que debía expulsar a los ingleses de Francia y acompañar al Delfín hasta Reims para que fuera coronado. Hay que aclarar que por aquel entonces Carlos el Loco ya había fallecido y su hijo Carlos VII, aunque reinaba de facto en los territorios que aún controlaba, no había podido ser coronado oficialmente, ya que por tradición la consagración de ese acto era prerrogativa del arzobispo de Reims, ciudad que estaba en manos de los borgoñones. En cuanto a Inglaterra, el rey Enrique V había muerto en 1422, 2 meses antes de que lo hiciera Carlos el Loco, y el país se encontraba regido por su hermano Juan de Lancaster, duque de Bedford, dado que el futuro Enrique VI era todavía un niño. Un dato importante es que para los ingleses, Enrique VI era el legítimo heredero tanto de Inglaterra como de Francia, puesto que en 1420 Carlos el Loco había firmado el Tratado de Troyes, un acuerdo terrible para la corona francesa por el cual desheredaba a su hijo Carlos VII y nombraba a Enrique V de Inglaterra como su heredero legítimo, tras casarlo con su hija menor Catalina y convertirlo así en su yerno. Muchos de los grandes nobles franceses no aceptaron ese acuerdo, ya que para ellos Carlos el Loco, pues eso, estaba loco. Así que se agruparon en torno al Delfín y sostuvieron su legitimidad como heredero. Por eso era tan importante que Carlos VII fuera coronado oficialmente en Reims. Una vez aclarado esto, regresemos de nuevo con nuestra protagonista. Como las principales fuentes de información sobre Juana de Arco son las crónicas del juicio que acabó con su muerte en la hoguera y las del juicio póstumo que décadas después revocaría su condena, poco más se sabe de la vida de la joven hasta que en 1429, a los 17 años, se plantó en la corte de Carlos VII. La corte se encontraba en Chinon porque los ingleses se habían apoderado de París, y Juana llegó hasta allí con una escolta proporcionada por el comandante de la guarnición de Vaucouleurs, llamado Robert de Baudricourt, a quien Juana impresionó al predecir la derrota francesa en la batalla de Rouvray. Según Jean de Metz, uno de los primeros soldados que creyó en ella, Juana le dijo: «Debo estar al lado del rey, no habrá auxilio para el reino salvo el mío. Preferiría haber seguido hilando lana junto a mi madre, pero debo hacer esto porque mi señor quiere que lo haga».
El camino hasta Chinon era muy peligroso, ya que debían atravesar territorio borgoñón, y a sugerencia de dos de los miembros de su escolta, por su seguridad, Juana lo recorrió vestida de soldado. Una vez llegó a su destino, Juana se reunió en privado con Carlos VII y solicitó que le permitieran viajar con el ejército hacia Orleans, una ciudad muy importante que se encontraba asediada por los ingleses. Carlos y sus consejeros dudaron. Por un lado, la teoría de Juana de que Dios estaba de parte del delfín podía dar un vuelco a la guerra al convertirla en lo que nunca había sido, un conflicto religioso entre cristianos. Recordemos que por aquel entonces los ingleses todavía compartían con los franceses la fidelidad a la doctrina del Papa de Roma, ya que aún no existía la Iglesia anglicana. Como todos sabemos, en la Edad Media el clero tenía mucho poder y la religión se manifestaba en la vida cotidiana. Por poner un ejemplo llamativo, los franceses tenían más de un centenar de días no hábiles al año por las festividades religiosas. Como la gran mayoría de la población era analfabeta y los clérigos eran de los pocos que sabían leer y escribir, estos se encargaban de las escuelas y de administrar las instituciones. La gente aprendía escuchando y eran los religiosos quienes les transmitían la historia y las leyendas, frecuentemente acomodadas a la doctrina cristiana. Así que tener a una joven iluminada por Dios, afirmando que la causa de Carlos era la correcta, podía ser un arma muy útil para reclutar apoyos. Pero, por otro lado, si la gente interpretaba las visiones de Juana de Arco como señal de que era una bruja o una hereje, a Carlos le podía estallar en la cara el experimento, ya que sus rivales podrían acusarle de hacer tratos con el mismísimo diablo. Por ello, ordenó que investigaran a fondo la vida de Juana y la sometieron a un juicio de moral en Poitiers, y los teólogos llegaron a la conclusión de que se trataba de una chica de vida irreprochable, buena cristiana, humilde, honesta y sencilla. Y recomendaron poner a prueba a Juana enviándola a Orleans para ver si obraba el milagro de liberar la ciudad, tal como ella prometía. De modo que Carlos VII le proporcionó a Juana una armadura, un caballo, una espada y un estandarte, y la mandó a la guerra con unos 10.000 hombres. Cuando llegó a Orleans, que llevaba medio año sufriendo el asedio de los ingleses y los borgoñones, Juana estuvo presente en los consejos de guerra de los nobles que dirigían la contienda, así como en la mayoría de las batallas. Sin embargo, los historiadores debaten mucho acerca del papel real que Juana de Arco jugó a la hora de tomar las decisiones tácticas. Algunos nobles reconocieron que aceptaron sus consejos a la hora de trazar sus estrategias porque creían firmemente que Juana gozaba de la inspiración divina, pero otros rehusaron escuchar las indicaciones de una muchacha por más que Dios supuestamente hablara con ella. En su juicio, Juana declaró que no había matado a nadie en batalla, ya que se limitaba a llevar su estandarte, el cual prefería 40 veces más que una espada. Y es cierto que aquel estandarte ejercía un gran efecto moral en las tropas francesas, pues lo rodeaba el aura de divinidad que había adquirido Juana de Arco gracias al apoyo de Carlos VII. ¿Cómo iba a poner el rey a una doncella al frente de su ejército con aquel estandarte si no fuera cierto que contaba con la gracia de Dios? Los ingleses controlaban las diversas fortalezas que rodeaban la ciudad, pero los franceses, animados por la presencia de Juana y las tropas de refuerzo, lograron reconquistar algunas de ellas. El 7 de mayo de 1429, las tropas de Carlos VII asaltaron la principal fortaleza inglesa, Le Tourelle. 24 horas antes, Juana se había herido en el pie al pisar una púa de metal durante el ataque exitoso a una fortaleza inglesa construida en torno a un monasterio agustino. Pese a ello, al día siguiente quiso estar presente también en el asalto a Le Tourelle. Mientras se encontraba de pie en la trinchera, sosteniendo su estandarte en alto para que lo vieran bien los franceses, una flecha inglesa se clavó entre su cuello y su hombro izquierdo, hiriéndola de gravedad. Sus acompañantes se la llevaron del campo de batalla y la moral francesa decayó al tiempo que aumentó la de los ingleses al creer que la joven había muerto, y el asalto se detuvo.
Pero Juana regresó por la noche junto a los soldados y al día siguiente los guió con su estandarte en un asalto final que consiguió capturar la fortaleza. Algunas fuentes opinan que no fue ella quien portaba su estandarte, sino un soldado con armadura que se hizo pasar por Juana. Fuera como fuese, los ingleses se retiraron definitivamente de Orleans al día siguiente. Aquella victoria le valió a Juana ser conocida como la doncella de Orleans y disparó su credibilidad como enviada de Dios entre los franceses. Los ingleses, en cambio, vieron aquella derrota como una señal de que Juana estaba poseída por el diablo. Los franceses pasaron a la ofensiva y comenzaron a reconquistar puentes y villas de camino a Arras, con el objetivo de tomar la ciudad para que Carlos VII fuera coronado en su catedral. Juana acompañó al ejército, comandado por el duque Juan II d'Alençon, quien tenía en gran estima a Juana y escuchaba sus consejos, ya que según él le había salvado la vida en una ocasión al avisarle de que un cañón estaba a punto de disparar contra él desde una muralla. Cuando los ingleses se retiraron del Valle del Loira, Juana animó al duque a salir en su persecución y ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Patay, que supuso una victoria aplastante para el bando francés. El 16 de julio, apenas 2 meses después de la liberación de Orleans, los borgoñones rindieron Arras y Carlos VII pudo finalmente ser coronado. Con la ayuda de Dios o no, Juana de Arco había cumplido su cometido. El 8 de septiembre, durante el asalto francés a la ciudad de París, Juana resultó herida en la pierna por un proyectil de ballesta y permaneció en una trinchera bajo los muros de París hasta que, al caer la noche, pudo ser rescatada. A la mañana siguiente se canceló el asalto a la ciudad y poco después Carlos VII disolvió el ejército. En octubre, Juana participó en más combates, siempre enarbolando su estandarte en los asaltos, y a finales de año, cuando regresó a la corte, Carlos VII la recompensó ennobleciéndola a ella y a su familia. En mayo del año siguiente, 1430, Juana marchó de nuevo a la guerra, concretamente a la ciudad de Compiègne, para liberarla de un asedio de los ingleses y los borgoñones, igual que había hecho con Orleans el año anterior. Por desgracia para ella, cayó en una emboscada y fue capturada por los borgoñones, que la recluyeron en una torre del castillo de Beaurevoir. Intentó escapar saltando por una ventana que estaba situada, atención, a 21 metros de altura, es decir, como lanzarse desde un 6º piso más o menos. Cayó en el fondo de un foso seco que era de tierra blanda, pero no logró huir y la trasladaron a Arras. Finalmente los ingleses se la compraron a los borgoñones por 10.000 libras y se la llevaron a la ciudad de Rouen, sede del gobierno de ocupación inglés. Carlos VII intentó rescatarla varias veces lanzando ataques militares contra la ciudad, pero todos fracasaron. Juana de Arco fue sometida en Rouen a un juicio por herejía que comenzó el 9 de enero de 1431. El tribunal estaba formado únicamente por clérigos partidarios de los ingleses y los borgoñones, y los supervisaban comandantes ingleses. Juana no tuvo ningún asesor legal y su petición de que participaran también en el tribunal algunos clérigos del lado francés fue denegada. En realidad no había pruebas de herejía que justificaran la apertura de aquel juicio, pero los ingleses estaban decididos a acabar con la vida de Juana. Pese a ser una campesina analfabeta, demostró durante el juicio una gran inteligencia y habilidad para esquivar las trampas teológicas que le tendían los miembros del tribunal. Por ejemplo, según recogen los archivos del juicio, cuando le preguntaron si estaba en la gracia de Dios, Juana replicó: «Si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así». Si hubiera respondido que no lo estaba, habría reconocido su propia culpa como hereje. Y si hubiera respondido que sí lo estaba, también habría incurrido en una herejía, porque según la doctrina de la Iglesia nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios.
El notario del tribunal afirmó tiempo después que aquella respuesta de Juana dejó a los interrogadores estupefactos. Era común en aquel tipo de juicios hacer que los herejes abjuraran, es decir, que se retractaran de los errores cometidos y juraran no volver a ellos y profesar la doctrina católica. A Juana de Arco la obligaron a firmar bajo pena de ejecución inmediata un documento de abjuración que no pudo comprender dado que no sabía leer. Para poder castigar el delito de herejía con pena de muerte, el culpable debía realizar la ofensa más de una vez. Así que, como el tribunal quería acabar con Juana, la acusaron del delito de vestirse con ropas masculinas, algo que prohibía la Biblia expresamente en el Deuteronomio. No vestirá la mujer atuendo de hombre, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Juana ya se había vestido como hombre en anteriores ocasiones y en la prisión en la que estaba recluida también utilizaba ropa de soldado para protegerse de posibles agresiones sexuales, dado que ese tipo de prendas masculinas se abrochaban de tal modo que eran mucho más difíciles de arrancar que un vestido. Por la abjuración que había firmado, Juana se comprometía a no volver a vestirse de hombre nunca más. Sin embargo, no quiso desprenderse de sus ropas de soldado en la cárcel. Según algunas versiones, para evitar los abusos sexuales. Según otras, porque los guardias le habían quitado su vestido y no tenía otra cosa que ponerse. En cualquier caso, el tribunal se aferró a esa herejía reiterada y la condenaron a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco, a sus 19 años, fue atada a un pilar en la plaza Vieux Marché de Rouen y pidió a dos clérigos que sostuvieran un crucifijo ante ella. Encendieron la hoguera a las 11 en punto. Tras quemarla, los ingleses apartaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que a ninguno de los espectadores le quedara duda de que había muerto. Luego, para que nadie guardara alguna parte de su cuerpo como reliquia, volvieron a quemar sus restos 2 veces más hasta que quedó completamente reducido a cenizas y arrojaron estas cenizas al río Sena. 25 años después de su muerte, en 1456, un tribunal eclesiástico de apelación, tras una investigación encargada por el Papa español Calixto III a petición de la madre de Juana de Arco, Isabel Romé, la declaró inocente, revocó su condena y la describió como una mártir que había sufrido un juicio injusto. Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada como santa de la Iglesia Católica en 1920. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de las visiones de Juana de Arco y de su triste final? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.